el tener una empresa es al final una relación con alguien más, ¿sabes? O sea, estás construyendo algo en lo cual, pues eso, son 7 años que viví junto a Juan, ¿no? O sea, de Sí. que todos los días en la oficina, los sábados, nos veíamos los domingos, entonces prácticamente la veía más que a mi novia en ese entonces, ¿no? Entonces, una problemática que yo vivía y que yo experimentaba, que hoy en día es una de las cosas que también, que si más adelante hablamos de YC, aprendí de ahí, que lo mejor que puedes hacer para crear una solución de algo es que tú tengas ese problema, ¿no? Porque quién mejor te puede hablar o decir del problema que tú mismo lo estás experimentando, ¿no? Y como bien se sabe, pues trabajar para el gobierno hay muchas, pues cosas a considerar, ¿no? Entre los tiempos que se entregan las cosas, entre los tiempos que hay que entregar las cosas, a veces se piden cosas para mañana. Entonces era una chamba que no tenía mucho, pues, ni ingeniería de software, ni un ambiente laboral. ¿Qué onda, Javier? Bienvenido a Chambiología. Qué gusto tenerte por aquí. Qué gusto que al fin se dio tenerte en este foro chambiólogo. ¿Qué nos cuentas de ti? ¿Quién es Javier Olán? Pues un gusto primero que nada, Hugo. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí, creo que en este proceso de reincorporarme al mundo tech, estar en este episodio, creo que también me sirve un poco para contar mis experiencias de los últimos meses y también platicar un poco de mi último año sabático que me tomé en mi pueblito Carrillo Puerto, ¿no? En donde me pude reencontrar con muchas cosas que había dejado en el pasado y creo que ahorita ya vengo con mucha más energía y muchas otras cosas para crear y crecer aquí. Ideas que de seguro has de Exacto. traer, Javier. Oye, y qué bueno que mencionas de entrada eso de reincorporación, porque pues es un súper tema, ¿no? El que vamos a charlar a continuación, porque bueno, igual las personas que están escuchando este episodio, algunas te conocen, algunas no te van a conocer, pero tienes un background bien interesante aquí en la península de México, aquí en la península del Caribe, y tercer episodio que llevamos de Chambiología en Mérida, y tercer persona que estudió aquí, pero que tengo entendido que lo acabas de decir, que no eres aquí, pero algo tiene Mérida que atrae a mucho talento aquí a la península. En tu caso personal, ¿qué te trajo a Mérida? Yo creo que mi caso personal fue mi mamá. ¿Ah, sí? ¿Ella también Sí. vive aquí? No, ella pues vive en Carrillo Puerto todavía, ¿no? Ok. Pero cuando yo estaba buscando qué estudiar, antes de cancelar ser sacerdote, porque iba a ser sacerdote, ahí también como aquí, Dato random. dato random. Y eso solo como así rápido, creo que mi idea cuando yo entré a la prepa, mucho de mi secundaria, ¿no? Porque estaba en la secundaria prepa, yo no quería estudiar, trabajar para programación o en computadora, porque yo tenía esta idea de que pues escuchaba a la gente adulta, ¿no? Decir es que yo odio mi trabajo, no quiero ir a trabajar. Y yo desde muy pequeño he sido muy fan de las computadoras. O sea, mi primera computadora la tuve a los 6 años. Y siempre, pues igual tuve la fortuna de privilegio de tener primos mayores que también eran del área de tecnología. Entonces, desde los dos empecé a programar. Entonces, como que he tenido esa facilidad, ¿no? Y el privilegio de poder entrar al mundo de la tecnología desde temprano. Entonces, para mí era como, pues, no quiero trabajar en algo que tal vez se convierta en algo que yo odie, ¿no? Entonces, Sí. para mí era un reflejo de que pues no quiero trabajar en algo que me gusta mucho, entonces no puedo trabajar en computadoras, entonces estaba abierto a otras posibilidades, ¿no? Entre esas ser sacerdote. Exacto, ¿no? Pero pues igual ideas ahí de un joven un poco desorientado, pero pues mi mamá, ¿no? Me estuvo orientando y guiando, ¿no? Que al final hacerme entender, ¿no? De que pues el trabajo no necesariamente es malo, sino que también depende de uno, ¿no? Y cómo desarrolle. Y pues ya con el tiempo fui orientándome a que sí era que sí era mi vocación, ¿no? Ser algo de las computadoras, porque la verdad es que pasaba de 6 a 8 horas diarios en la computadora y no me cansaba, ¿no? O sea, estudiaba programación estudié en un Cebetis, en la prepa, Allá en en Felipe. Felipe Carrillo Puerto, ¿no? Esa fue mi primera introducción ya al mundo de las computadoras, ¿no? Entonces, tener esa combinación, pues sí me hizo ya decidirme por ese camino. Pero yo me quería ir a vivir a Tabasco, porque mi familia es a pesar de que viven en Quintana Roo, es tabasqueña. Mis primos, con los cuales eran mis mentores, por así decirlo, vivían ahí. Pero yo creo que mi mamá, pues obviamente Villahermosa de aquí de Carrillo son como 12 horas, Mérida estaba a 3. Entonces mi mamá era como que pues te tengo más cerca aquí en Mérida, aunque la parte difícil que yo aquí en Mérida no tenía familia ni nada, o sea, era venirme solo. Ok. Y al principio pues yo dije, no me quiero ir.
Había venido un par de veces a Mérida, el calor, digo, estamos en Quintana Roo, pero el calor de Quintana Roo a Mérida es unos 2, 3 grados, como tú ya lo podrás experimentar, hace la diferencia. Entonces, pero la verdad es que poco a poco, o sea, yo creo que la carrera, cuando me enteré de la carrera de ingeniería de software, era una carrera nueva también, no había en todo el país, era el único estado donde se ofrecía. Y la verdad es que de pasar de ingeniería de sistemas a ingeniería de software, en el cual ya estaba mucho más, un enfoque más especializado, me terminó llamando la atención, ¿no? Y fue que decidí, bueno, creo que puedo soportar el calor un poco y ver qué pasa en esa aventura en Mérida, ¿no? Y pues esa aventura tomó 20 años. Wow, wow. Entonces vives aquí, Javier, a partir de que estudias la ingeniería. Claro, a los 17 años me vine a vivir a Mérida. Qué chingón, qué buena edad. Y debió haber sido qué año ese aproximadamente, o sea, ¿qué 2000 era? 2005. 2005. Entonces, ajá, por eso dijiste 20 años Sí. en Mérida. Wow, lo que te ha de haber tocado también de ver de la transformación que al día de hoy tiene la Sí, el ciudad. periférico tenía semáforos. Órale, órale. Y entonces, 20 años tiene la carrera de ingeniería de software. 23. 23. Sí, Interesante. fue en el 2003, la primera generación. Yo fui de la tercera generación de ingeniería de software. Interesante. Algo debe de tener aquí la península que desde hace 20 años hay ingeniería en software. Pues yo creo que fue una apuesta que creo que ni siquiera la misma facultad se lo imaginaba. El tener esta... Fue una apuesta muy interesante en su momento, ¿no? El crear una carrera que estaba en su crecimiento. Pues estamos hablando de los 2000, o sea, estamos hablando de que acababa de pasar el boom del Internet. 2003, estamos hablando de que apenas empezás a tener Internet de fibra óptica tal vez, ¿no? Porque antes de eso venías del teléfono que marcabas y tenías que, si alguien contestaba el teléfono, se cortaba la llamada y tenías que volver a llamar, ¿no? Y si tenías una descarga de una canción, ahí valía. Pero entonces, yo creo que fue una apuesta muy interesante de parte de la facultad. La facultad ya daba una carrera que era Ciencias de la Computación, pero yo creo que esa apuesta a una carrera más especializada fue una apuesta interesante. Creo que el otro factor, creo que al ser yo lo viví, ¿no? Creo que al ser la universidad en donde estaba en auge esa carrera y mucha gente estaba optando por esa carrera, la demanda, o sea, bueno, más bien, la gente que entraba a la carrera, gente muy buena. Me tocó estar con compañeros, pues muy buenos, la verdad. O sea, digo, entrábamos 40, quedábamos 10, pero los 10 que se filtraban eran 10 buenos ingenieros, ¿no? Entonces, creo que eso era un factor en el cual le benefició, ¿no? También a la facultad, que al ser la única universidad del sur, porque tal vez en la UNAM ya había carreras similares, no una ingeniería de software, pero ya había otras opciones, ¿no? Pero en el sur, la mayoría de la gente, pues en lugar de irse al centro o al norte, pues optaba por ir a la UADY, ¿no? Que también ya tenía un nombre bastante, pues de realce, ¿no? Aquí en la sociedad. Qué chingón. Lo pregunto porque en Colima estaba la ingeniería en telemática, tiene ya también más de 20 años, qué sé yo, y hace apenas como 10, si no estoy mal equivocado, cambió a ingeniería en software, ¿verdad? Pero apenas, hace más poco, entonces por eso creo que algo pasa aquí, ¿no? Y creo que también muchos, o sea, varios de los profesores que crearon la carrera son profesores que estudiaron en la UADY y que se habían ido a trabajar al extranjero, o sea, bueno, no al extranjero, pero ya habían tenido diferentes trabajos, algunos sí en el extranjero. Y al recuperarse y ayudar a crear la carrera, tomaron muchos de esos conocimientos a decir, bueno, es que realmente al mercado le hace falta esto, ¿no? Porque pues ingeniería de sistemas te tocaba de todos, ¿no? O sea, veías, yo recuerdo que cuando veía la matrícula te tocaba también cosas de hardware, cosas de mantenimiento de computadoras, era muy general, ¿no? Y que hoy lo podemos ver en cómo en estos 20 años, pues ya pasamos de solo tener ingeniería de software, en donde ahora ya hay todavía más especializadas, ¿no? Donde ya hay como esas subcategorías o subespecialidades, ¿no? Creo que estamos viendo cada vez cómo se va convirtiendo en una especie como la parte de médica, ¿no? Donde teníamos antes a los generalistas y ahora hay un montón de especialidades. Si ya, ¿sabes si ya hay ingeniería en inteligencia artificial aquí? Creo que no, pero yo no dudo que tarde mucho en generarse algo así. Yo creo que tampoco. En Aguascalientes ya la hay, ¿no? Que es la ciudad en la que vengo antes de estar aquí en Mérida. Y en el último episodio, el invitado era un chico estudiante de esa ingeniería, que para mí fue así como también un, wow, órale, ya hay ingeniería en inteligencia No sabía eso, no sabía que ya había una carrera así en México en general. Bien perro, bien perro. Y en ese entonces, Javier, cuando tú egresas, entonces
hace 15 años, aproximadamente. Sí, 2011 egresé. ¿No? exacto, aproximadamente 15, 16 años. ¿Ya había en Mérida chamba como software engineer o cómo fueron tus inicios ya como egresado? Claro. Yo tuve la suerte, igual suerte, privilegio, que siempre he sido muy movido, ¿no? Entonces, desde que yo estaba en cuarto semestre, me metí a trabajar con profesores. Ah, Entonces ya tenía como que cierta experiencia, ¿no? De trabajando y como que ya, pues un background, ¿no? De experiencia laboral. Y cuando ya egreso, de hecho, yo hice un intercambio en España, 6 meses, y de ahí surgió una oportunidad laboral, y pues estuve trabajando para esa empresa otros 6 meses remoto, ¿no? Entonces, estuve allí, pero ya después de eso, cuando ya empecé a buscar, por diferentes circunstancias, se cerró el proyecto de España, y me tocó buscar trabajo aquí. Mis primeros trabajos fueron horribles. O sea, recuerdo que trabajé para una empresa, ya creo que ni existe, pero trabajaba para puros proyectos de gobierno, ¿no? Y como bien se sabe, pues trabajar para gobierno hay muchas, pues cosas a considerar, ¿no? Entre los tiempos que se entregan las cosas, entre los tiempos que hay que entregar las cosas, a veces se piden cosas para mañana. Entonces era una chamba que no tenía mucho, pues, ni ingeniería de software, ni un ambiente laboral, ¿no? Entonces como que fueron mis primeras experiencias en las cuales yo no me sentía satisfecho de eso, ¿no? Estuve ahí como 8 meses en esa empresa. De ahí empecé a buscar opciones y lo único que yo veía era irme de Mérida. Porque en las opciones de aquí era pura tecnología un poco obsoleta, ¿no? Que desde mi consideración, ¿no? De que también, que pues va de mano a mano, pero por ejemplo las empresas de aquí pues todavía trabajaban con Visual Fox Pro, Visual Basic, y pues uno quería, ya estaba el Rails, ¿no? O sea, Rails ya era la novedad, y pues era difícil encontrar una chamba de Rails aquí, ¿no? En ese entonces yo todavía no me dedicaba a como mobile, ¿no? Todavía era como pues todo lo que fuera programar lo hacía, ¿no? Y entro por diferentes motivos, llega una empresa de Ciudad de México a Mérida, se ubica aquí y empieza a dar chamba, que también ahí lo que sí sucedió es que era pues chamba bien pagada, porque antes los salarios aquí más o menos, para que te des una idea, digo, no sé cuánto sería con la inflación de todos estos años, pero más o menos en ese entonces yo venía ganando como entre 8 o 10 mensuales, ¿no? Ya Entonces, como como ya egresado y profesional, ¿no? Que era y era bien pagado, porque normalmente ganaba un recién egresado, ganaba entre 6, 7 más o menos, o sea, sí era muy mal pagado todavía en ese entonces la ingeniería de software aquí, ¿no? Y esta empresa llega y me ofrecen 20. Entonces, para mí así como que, Era el doble. wow, ¿no? Sí, lo máximo. Pero pues obviamente era una empresa que venía de Ciudad de México y que abrió oficinas aquí porque le trabajaban a Fundación Donde, estaban haciendo una transición a convertirse en un banco, ¿no? Entonces, mi chamba específicamente yo fui contratado para el área de innovación, que era como crear proyectos más con cosas experimentales, y ahí yo tenía la libertad de poder usar lenguajes que yo quería, cosas que yo quería. Pero solo estuve así como 2 meses, porque luego empezó el tema de convertirse pues ya en banco, la cuestión esta, y pues ahora sí todos los recursos a eso, ¿no? Entonces cambiaron muchas cosas, igual vieron muchas cosas en las cuales a mí no me gustaba, había días que se hacían las famosas horas nalgas, que era de que tenías que estar de 9 a 6 y si tú terminabas no te podías ir, ¿no? Entonces había días que ya me levantaba y literal le hablaba a la de recursos humanos, le decía, no va a trabajar hoy. ¿Qué tienes enfermo? No tengo ganas de ir a trabajar. Y así le decía, o sea, o sea, yo siempre he sido muy sincero y yo decía, si no tengo ganas de trabajar, pues no voy a ir, o sea, no quiero ir a sentarme ahí y estar ahí desmotivado, o sea, y sí me sentía mal realmente, ¿no? Entonces, después de analizarlo mucho tiempo, igual una de las cosas que me llevaron a tomar la decisión es que me llegó una como oferta de Amazon y pues hice todo el proceso de entrevistas, llegué al on-site, pero en el proceso de ese del on-site, pues la verdad era un proceso muy complicado, era hacer algoritmos, pues pasar un día completo estando allí como desarrollando pues ciertas problemáticas y como que estás allí como que en el ojo. Y pues ahí es ahí donde observé que ese año que ya tenía en esa empresa, que era la Ciudad de México, no había crecido. O sea, me estaba estancando, no estaba aprendiendo cosas nuevas, las cosas que hacíamos eran muy obsoletas, era una empresa como que mucha mentalidad de cosas pues muy burocráticas, ¿no? Entonces de ahí fue cuando ya decido, pues si quiero hacer cosas diferentes, pues lo tengo que hacer yo. Y siempre había sido una persona muy movida, entonces decido volverme freelance, me voy a freelanceo,
pero con ya la intención de decir o de pensar de crear algo propio, ¿no? De decir, bueno, si no hay un lugar en donde yo pueda estar, porque como yo quiera estar, pues lo voy a crear, ¿no? O sea, voy a trabajar en ello, y esos fueron los inicios de Yellow Me. Yellow Me, que ya llegaste a ella, es una, pues para mí es la empresa top, es la empresa que hizo que mucha gente de tech en el país volteáramos a ver a Mérida. Nos hiciera saber que aquí también estaban pasando cosas chidas. Pero bueno, antes de llegar a Yellow Me, ¿quedaste en Amazon o qué No. fue de esa historia? Okay. No, la verdad es que o sea, yo no estudié demasiado, también me confié en muchas cosas, ¿Te pero tendrías que igual... haber ido a Estados Unidos? Sí, Entonces sí. todo era Todo era presencial, y también yo no tenía tema, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Y la verdad sí estaba muy emocionado por eso, ¿no? Pero lamentablemente en el on-site no pasé. Fue en Ciudad de México y no pasé. Pero es ahí donde dije, no, creo que necesito pues prepararme más, ¿no? Necesito estudiar más, necesito enfocarme en lo que están pidiendo estas empresas, porque yo creo que estaba enfocándome más en lo que había aprendido en la universidad y lo que la empresa local pedía, ¿no? Entonces yo creo que necesito observar qué están haciendo esas empresas de afuera para crecer hacia eso, ¿no? Interesante, Javier. Y algo que me ha gustado de lo que has dicho es que, te entiendo que eres un ingeniero que lo que le pongan puede hacer, ¿no? Hablaste por ahí de Ruby on Rails, que pues no sé cómo llegó a ti Ruby, pero es interesante que también acá y de hecho hay mucha gente en Mérida, bueno, decimos mucha para todo, ¿no? Pero hay varios developers en Mérida que saben Ruby. Eso se me hace bien interesante. Hago hincapié en Ruby porque fue el lenguaje con el que yo empecé a reclutar cuando empecé en reclutamiento tech. Fue la primera tecnología que me pusieron a buscar developers, ¿verdad? Y bueno, es una historia que mucha gente sabe, que en Colima al día de hoy ya hay hasta una escuela para aprender Ruby, porque es la tecnología que todas las empresas de Colima utilizaban. Entonces, cada vez que me encuentro a alguien de otros estados que sabe Ruby, siempre me da curiosidad cómo llegó Ruby a esa persona, ¿no? En tu caso, ¿cómo fue? De hecho, es muy curioso porque ahorita que dices Colima, pues fue de Magma. O sea, Magma tenía en cierta manera como cierta presencia aquí, entre Magma y Ivory Group, que era una también similar, ¿no? Que eran empresas que pues tenían presencia en México y de alguna manera influencia aquí, pero por dos amigos míos, ¿no? Que tenían como... Pues se habían ido de Mérida, se habían ido a Guadalajara y a Colima, y habían tenido como ya esta experiencia, ¿no? De trabajando en nuevas tecnologías. Y creo que también estaba entre pues lo mismo, ¿no? El estar probando cosas diferentes de lo que nos habían enseñado en la universidad. Yo diría que yo nunca me adapté a Ruby on Rails. Creo que en general ahí fue cuando empecé a descubrir que pues para mí no me gustaba el backend. O sea, creo que lo hago en general, pero no es algo que yo le encuentro una satisfacción, ¿no? Y a partir de eso, yo en el 2008 por una tarea de la universidad descubro Android. Y me caso con Android. O sea, cuando aún no había ni celulares Android. O sea, yo recuerdo que hacía apps para Android con el emulador porque era lo más alcanzable, ¿no? Y recuerdo que compro mi primer Android también importado. O sea, lo traje del gabacho, o sea, lo conseguí porque pues aquí no lo vendían, ¿no? Y ahí fue metiéndome más hasta que ya por ahí del 2014, 2015 fue el boom de que ya empezaban a hacer las apps porque ya había gente con celulares de Android. Entonces como que ya empezaba ese mundo, ¿no? Pero yo creo que Ruby on Rails fue mucho de eso. O sea, creo que mucho de lo que ayudó en la economía, siento yo, a nosotros también como Yellow Me, fue que en ese momento había como un gran crecimiento en la cultura tech. Habían varias personas que yo podría señalar que estaban participando en diferentes áreas que podían ayudar a eso, ¿no? Por ejemplo, no sé si escuchado conocer alguna vez a Julio Gómez, que él ya no vive aquí, vive en Querétaro, trabaja para una empresa en Querétaro, pero yo siento que es una de las personas que tuvo mayor influencia en el mundo tech aquí en Yucatán, porque era la persona que organizaba eventos, hacía hackatones, hacía viernes de coffee en los Starbucks para poder dialogar. Llegaron a hacer una Hacker Cave, que era una casa, que literal era para la casa del programador. Ahí se armaban las pedas. ¿Aquí? Sí, aquí. Ah, entonces sí ha existido. Sí. Okay. Y creo que fue mucho de eso que empezó a traer, pues como había mucha cultura de traer cosas diferentes a la que estaba aquí, pues gente hablaba. Por ejemplo, yo recuerdo que gente hablaba de Ruby on Rails, daba talleres, yo daba cursos de Android, de Java. Recuerdo que me decían que Android no iba a llegar lejos porque estaba hecho en Java. Y me voy.
Y creo que eso fue mucho, ¿no? O sea, creo que había muchas personas que estaban muy entusiasmadas de generar esa comunidad aquí. Yo recuerdo que en ese entonces, justo a la par de empezar con YellowMe, empezaban a hacer los Startup Weekends, ¿no? Que eran eventos en los cuales, pues prácticamente te daban un fin de semana para desarrollar o crear encontrarle una solución a una problemática con tecnología, ¿no? Y ahí pues era el uso de todas las herramientas que te pudieran ayudar a ir más rápido, y entre ellas pues Ruby on Rails estaba eran de las herramientas que te ayudaban a hacer eso, ¿no? Y una historia graciosa que me dejó muy marcado, y creo que a partir de eso traté también de cambiar cosas de mi forma de aprender, es que cuando estábamos en ese como pues Start to Weekend, pues estábamos haciendo un proyecto que era para ayudar a encontrar mascotas perdidas, ¿no? Donde si tú perdías a tu mascota, tú podías poner, por ejemplo, la perdí, no sé, en tal colonia, ¿no? Y podías poner un radio de 2 kilómetros y todas las personas se podían registrar con donde vivían, ¿no? Entonces a las personas que vivían en esa zona les llegaba una notificación de que había un perrito perdido, por si lo veían, pues a las que estaban cercanas, ¿no? Y ya conforme pasaban las horas, mandaba y se iba expandiendo, ¿no? La ubicación para encontrar a las mascotas perdidas, ¿no? Y lo hicimos en Ruby on Rails. Y recuerdo que cuando estábamos en esa, pues era, imagínate, ya 2 días sin dormir y todo eso, me recuerdo que esta amiga Viviana, que pues era la que me ayudaba con todo, pues éramos 3 en el equipo, ¿no? Ella era la que me ayudaba con la parte de ingeniería, me dijo, es que, me dice, cuando son cosas así más de backend o cosas así más de estructuradas, me dice, como que lo haces al chile, ¿sabes? Como que no le prestas atención a los detalles o a cómo usarlo bien, porque Ruby, como yo estaba aprendiendo Ruby, pero pues venía de jQuery, de HTML, muchas cosas las hacía a lo que yo interpretaba, ¿no? Entonces fue muy interesante. O sea, cuando me dijo eso, fue como que un golpe, o sea, como que un shock, o sea, como una sacudida, ¿no? De decir, creo que necesito poner más atención a eso y mejorar esa skill, ¿no? De decir, aprender a usar las cosas bien y no solo usarlas, ¿no? Entonces tú eres más de la parte visual, tu fuerte. Sí. Y ahora lo has dicho tú, ¿no? Mobile developer, también el desarrollo móvil, pues es algo que traes muy fuerte tú. Pero bueno, ahora sí que ya lo has mencionado varias veces, YellowMe, ya llegamos ahí. YellowMe, para quienes estén escuchando este episodio y no lo sepan, fue una consultora de servicios de desarrollo de software y que, vuelvo a repetir, fue una empresa que pues hizo que muchas personas volteáramos a ver, ¿qué está pasando en Mérida? Que están pasando cosas chidas, porque la cultura laboral, de lo que yo veía en las fotos y en todas las redes sociales en las que yo seguía YellowMe, pues se veía como una cultura muy, muy cool, ¿no? Como esta inspiración que varias empresas tomaron de Google, donde todo era libre, donde había un espacio no solo para trabajar, sino también para descansar o para convivir o jugar videojuegos, qué sé yo. Algo así fue YellowMe aquí. ¿Por qué no me puse la camisa de YellowMe? Todavía la tengo, pero bueno, yo era fan de YellowMe. Y bueno, aquí tengo a una de las personas que fundó esta empresa, ¿no? Es esta consultoría aquí en Mérida. ¿Qué fue lo que te llevó de ser developer a emprender? ¿Cuál fue la gota que derramó, o sea, que me empujó, ¿no? Que me terminó llevando a eso. Creo que yo siempre he sido muy emprendedor. O sea, creo que siempre he tenido de alguna manera esa cosquillita de hacer cosas, ¿sabes? Pero yo creo que el incentivo de hacer las cosas siempre han sido por ver algo diferente. Es como que cuando descubro que algo te puede hacer diferente, me gusta que de alguna manera eso, pues, promoverlo, ¿no? O crearlo, o ver el impacto que tienen las personas, ¿no? O hay cosas que a veces hago y que hoy en día creo que ya he aprendido, ya tengo la visión de cómo identificarlo. Pero creo que en ese entonces hasta YellowMe podría decir que, pues, de alguna manera fue entre suerte y esas mismas ganas que siempre he tenido, ¿no? De crear cosas. Y recuerdo que mi primer emprendimiento, así solo para contexto, fue venta de saborines. O sea, ya habías tenido otro emprendimiento. Sí, a los 12 años. Yo tenía 20 saborines, pero no eran saborines cualquiera, eran saborines de cereal. O sea, agarraba los Choco Crispy, las azucaritas, como que todos estos. Entonces era como un desayuno saborín, ¿sabes? O sea, las revolviste. Sí, y los metía en bolsitas, ¿no? O sea, como que en bolsitas, y así ya lo metía al congelador y así los vendía, como que saborines de cereal. Mira. Sí. Entonces siento que siempre ha sido eso, ¿no? Siempre he tenido. También en la universidad
formé un grupo con varios amigos en donde lo que hacíamos era un grupo dev, en donde aceptábamos proyectos de freelancing, ¿no? Páginas web, proyectitos que nos pedían y todo. Y también, o sea, de hecho se llegó a convertir en empresa, se llamó Atrum. Estuvo funcionando como 2 años, fue justo en ese lapso antes de que yo saliera de la carrera. Pero yo creo que el problema de ahí fue que éramos 9 personas y también era complicado. Y también recién egresados, muchas otras cosas, ¿no? Pero eso fue una buena experiencia, ¿no? En cuanto a empezar el mundo ya pues, de laboral, ¿no? Y creo que Yellow Me ya surge por todas esas experiencias donde después de egresar tuve como en 2, 3 empresas en las cuales pues tenía cosas como que no me gustaba que fueran las horas nalgas, que todo fuera muy burocrático. Yo recuerdo que había veces que, no sé por qué, digo, igual y en ese entonces estaba jóvenes y cuando somos jóvenes hacemos cosas que no entendemos hoy en día, pero por ejemplo de repente no quería ir así como que raro a la oficina y me llevaba una máscara de Blue Demon y así llegaba a la oficina a programar y todo el mundo me veía raro, pero pues obviamente nadie me decía nada, ¿no? Pero, sí, o sea, como ese tipo de cosas, ¿sabes? Yo decía, ¿por qué no se puede hacer más esto? O sea, ¿por qué no puedes hacer, como tener más libertad a como tú quieres actuar? ¿Sabes? Porque tiene que ser muy restrictivo, muy cuadrado todo, ¿no? Y ese tipo de ideas fueron las que me empezaron a orientar a decir, bueno, si no puedo encontrar un lugar en donde yo pueda tener esa libertad, y tampoco me quiero ir de Yucatán, porque pues ya para ese entonces ya tenía viviendo en Mérida como 6 años, ¿no? Entonces ya tenía amigos, conocidos, ya tenía aquí muchas cosas que me gustaban. Y yo dije, pues, si quiero trabajar aquí y quiero hacer las cosas que me gustan, pues creo que tal vez debería empezar a buscar algo propio o hacer algo propio que pase, ¿no? Que pase eso. Y creo que eso fue lo que entonces yo no lo vi como una problemática, pero sin querer, una problemática que yo vivía y que yo experimentaba, que hoy en día es una de las cosas que también, que si más adelante hablamos de YC, aprendí de ahí, que lo mejor que puedes hacer para crear una solución de algo es que tú tengas ese problema, ¿no? Porque ¿quién mejor te puede hablar o decir del problema que tú mismo lo estás experimentando, ¿no? Y eso significa que al menos puede haber otra persona o más personas que tengan ese mismo problema, ¿no? Y en mi caso era eso, que más personas así como yo, que no se querían ir de Mérida, que estaban buscando dónde encontrar retos más interesantes y que una cultura fuera muy diferente, pues fue como que muy sencillo, digo, ahora lo voy a decir, muy sencillo encontrar personas que se alinearan a ese perfil y pues atraerlas a un ambiente que fuera de esa manera, ¿no? Y sí, o sea, yo recuerdo que los primeros pasos que hicimos para eso fue pues rentar una casa y tipo Facebook, ¿no? Así de que con piscina, que hacíamos los viernes de Casa Rex, porque a la casa le pusimos Casa Rex, de T-Rex, por el logo de Rex de Google. Ah, qué perrón, qué perrón. De hecho, hasta hicimos un equipo de fútbol y todo, y nuestro logo era así el Rex, así, y todo, ¿no? Qué chido. Y creo que ahí fueron los inicios, ¿no? de Yellow Me, donde era más esta parte donde teníamos pues la parte de ir a trabajar y de ir a chambear ahí. Y lo que nos funcionó fue que pues mis 3 socios, con lo cual empezamos pues Yellow Me, ya teníamos experiencia en startups o ciertas relaciones que nos permitieron darnos proyectos. Recuerdo que los primeros proyectos que hicimos fueron de antiguos, pues sí, referencias que habíamos tenido, ¿no? Yo, en mi caso, pues de la empresa que había trabajado de Ciudad de México, me dieron un proyecto por fuera que era como una especie de Yoga Cloud, ¿no? Que era una plataforma para enseñar yoga. Okay. Y así, ¿no? Mis otros socios también, uno de ellos trabajó en Oyala, entonces también de ahí fue como conseguimos un vínculo con Oyala, que fue de las cosas que nos permitieron crecer un buen, porque ya eran, pues, empresas grandes, ¿no? Trabajar con Oyala, que era una de las empresas que estaba creciendo, estamos hablando de 2014, acababa de llegar a México, tenía como 2 años de haber llegado a México, y era de las primeras startups en México. O sea, Oyala fue de los referentes en cambiar también esa cultura, ¿no? Y creo que el tener a este amigo que trabajaba en Oyala y que era influente en cuanto a las cosas que podíamos hacer en Yellow Me, también tuvo un gran valor en eso, ¿no? Qué interesante. Ahora sí que tú mismo lo dijiste ahorita, no había algo así como una empresa que tú te sintieras satisfecho con la cultura y pues la creaste. Qué gran mensaje, Javier. ¿Qué años estuvo Yellow Me presente aquí en Mérida? Más o menos 2013 al 2020.
Ok, o sea, 7 añotes. Y en esos 7 años aproximadamente, ¿cuánta gente llegó a ser la empresa? Llegamos a ser ya al final 64 personas más o menos. Y porque no había cupo para más, porque yo conozco en estos meses que he estado aquí bien poquitos viviendo en Mérida, a gente que me ha dicho, es que yo quería estar ahí, apliqué y algo, pues no quedé o algo así, pero pues era la empresa, era como el Google local, ¿no? En la empresa en la que todos los devs o los devs chidos querían trabajar y lograr eso es priceless, ¿no? Siempre que estoy en una empresa, pues, de mi lado desde reclutamiento, me platican así los esfuerzos que están haciendo para que gente los voltee a ver y siempre digo, no, más bien los esfuerzos para que me dan a mí, para que yo busque gente y siempre les digo, lo más de patrones que pueda hacer una empresa, o sea, lo más top es que la gente quiera aplicar solitos, ¿sí? Que no o sea, sí, los reclutadores para eso estamos, para irlos a buscar, pero si te tocan la puerta es porque estás haciendo algo bien y estoy seguro que a ti en Yellow Me te la tocaban. Sí, la verdad es que en cuanto a eso, creo que es algo que no me di cuenta hasta después, ¿no? O sea, creo que cuando en el momento, obviamente sí lo reconocíamos, ¿no? Porque sí habíamos hecho mucho trabajo de eso. Creo que no era algo que también solo dijimos, solo nos vamos a sentar y esperar. Creo que mucho de eso fue el esfuerzo que hicimos pues, hacíamos muchos eventos, hacíamos, por ejemplo, llegamos a hacer colaboraciones con Wildland, que trajera componentes de, pues, a la zona y poder tener esos tipos de eventos. Hicimos eventos con Dribble, o sea, como que hacíamos como que estas comunidades con las cuales podíamos invitar a gente para que conociera también cómo era trabajar ahí y que eso también diera esa oportunidad de tener pues, flujo, ¿no? Esa apertura a que gente estuviera interesada en entrar ahí. Pero fíjate que eso lo empecé a escuchar ya más cuando yo ya no estaba en Yellow Me. O sea, cuando empezaba, digo, sí lo escuchaba y todo, pero cuando ya no estaba Yellow Me y cuando escuchaba la historia de que pues era de Yellow Me y todo, me decía, no, es que yo quería trabajar ahí, yo quería estar ahí. Y sí, también se siente bonito, ¿no? También parte de eso, ¿no? De saber que generaste un impacto en el cual hubo hasta gente que tenía esa visión, ¿no? O sea, recuerdo que cuando yo entré, te digo, más adelante, ¿no? Después que en uno de los trabajos que estuve ya reciente, de los últimos que tuve, una chica entró de Mérida a trabajar ahí y cuando se enteró de que yo estuve en Yellow Me, me dijo, oye, yo quería trabajar ahí también. Como que también me ha tocado escuchar esos casos, ¿no? No, de seguro te van a seguir tocando. Javier, pero estamos hablando de todo lo chido que hubo detrás de Yellow Me, ¿no? Pues esta revolución, el lograr que la gente quiera estar en tu equipo, pero también tener una empresa, lo he vivido, es también un reto todos los días, ¿verdad? Es también enfrentarte a situaciones que a veces no nos gustan. En tu caso, 7 años de haber tenido una gran empresa aquí en Mérida, ¿qué retos enfrentaste? Muy buena pregunta. Creo que hoy en día el reto mayor que yo diría es la falta de preparación, ¿no? O sea, creo que... ¿Tuya? Sí. O sea, creo que, pues, yo estudié en ingeniería de software, ¿no? Pero pues nunca estudié una carrera o algo que fuera administración de empresas, ¿no? Management. Ajá, y creo que la verdad es que ahí puedo decir que mi socio Juan tuvo un buen peso en cómo ayudar, ¿no? A tener esa guía, porque creo que hacíamos muy buena mancuerna en el hecho de que él era una persona muy estructurada y con muy buena visión, como más calmada, o sea, como que él era, como que ponía la pausa y como que ponía más estructura a todo lo que hacíamos. Y yo creo que sin eso no hubiéramos podido llegar a donde llegamos, ¿no? Porque yo sí era mucho más de que peso el pie en el acelerador y así hasta donde hasta donde pudiéramos llegar, ¿no? Entonces, creo que el tener eso, ¿no? Pero también yo creo que ahí va mucho hacia falta de madurez. Yo creo que muchas de las cosas que también pasé en ese entonces era una falta de madurez y una falta de que hoy lo veo como una conciencia. O sea, creo que es algo que muchas veces no aprendemos a desarrollar temprano. O sea, como una conciencia en el sentido de, pues, por qué estamos haciendo las cosas, el porqué de las cosas que nos gustan. Y yo creo que en ese entonces yo era una persona que de alguna manera seguía mucho sus instintos y que muchas veces sus instintos, por suerte, eran positivos porque pues llegaron a generar Yellow Me. Pero creo que eso, si hubiera tenido esos instintos o esa motivación combinado con una buena, pues, inteligencia emocional, un buen manejo de equipos, una mejor preparación en cuanto a, pues, llevar un perfil más de empresa, creo que hubiera sido también un camino mucho más sencillo de llevar, por así decirlo, ¿no? Claro, pero yo creo que empezar una empresa es como
ha de ser algo similar como ser papá o como casarte en el sentido de que nadie nos educa, pues, ¿no? Claro. A hacerlo, pues, lo hacemos como nos aventamos a hacerlo y ahora sí que ahí andamos improvisando, Sí, ¿verdad? y creo que ahorita que dices eso, creo que como eso, o sea, creo que cosas que hoy veo y que ajá, se lo he llegado a decir a Juan, es que creo que hasta hubiera estado interesante, digo que igual vamos a llegar más adelante de cómo, por qué terminó, pero hubiera estado interesante hasta ir a terapia en pareja, ¿sabes? O sea, porque también es muy importante, o sea, o sea, fuera de juego, el tener una empresa es al final una relación con alguien más, ¿sabes? O sea, Sí, estás construyendo algo en lo cual pues eso, son 7 años que viví junto a Juan, ¿no? O sea, de sí, que todos los días en la oficina, los sábados, nos veíamos los domingos, entonces prácticamente la veía más que a mi novia en ese entonces, ¿no? Entonces, entonces tenía una relación con él, ¿no? sí. Entonces, creo que sí hubiera sido importante tener también eso, ¿no? Un buen trabajo para generar esa buena relación, porque al final son tus socios, ¿no? Porque ahí también hay otro tema, que teníamos un tercer socio, pero ese tercer socio vivía en Alemania y fue uno de los motivos con los cuales, pues, fue pues esa ruptura con el tiempo, ¿no? Claro, pero bueno, ahora ya tienes la experiencia y a la próxima que emprendas ya sabrás Que que ahora es más difícil tomar la decisión de emprender, ¿no? Tan por lo mismo, ¿no? Ya no lo ex- tomas a la ligera, que también exacto. es eso, ¿no? Que también es la otra ventaja, que cuando eres joven, pues tienes la energía y todo, ¿sabes? Para poder darlo del 100%. Ujú, Pero creo que si pudieras combinarlo, tener esa energía, pero mayor preparación, creo que ujú. las cosas que puede hacer uno es, uf, Sí, 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 te lo creo. Pero bueno, me quedo con la parte positiva que yo lo vi, tuvo aquí en la sociedad yucateca, ¿no? Tanta chamba que dieron, el impacto que tuvo, porque pues trabajaban con proyectos a nivel internacional. Entonces, de seguro la gente que salió de ahí, pues quedó con una muy buena preparación, que ya en cualquier otra empresa los pudieron haber contratados muy fácilmente. Eso es un impacto positivo. Eso es bien chambiología, ¿no? Parte del por qué quería que estuvieras en este episodio, la neta. sí, la verdad es que esa parte me dejó muy satisfecho. Creo que era una de las cosas que más yo podía presumir, porque llegó un punto donde también, ¿no? O sea, llegamos donde ya estábamos, punto, antes de la pandemia, que ya nos hablaban, y yo ya decía, es que yo puedo decir que habíamos hecho una cultura tan genial que las únicas personas que habían dejado Yellowme, o la gran parte, había sido por irse a una chamba que pues ya era mucho mejor. O sea, se fueron a Sí, Facebook, se fueron a Amazon, se fueron sí, a Apple. Entonces, eso, ¿no? Entonces también habla mucho de pues el tipo de talento que teníamos y que de alguna manera pues nosotros siempre queríamos que brillaran y que siguieran creciendo, ¿no? Entonces eso era muy... Y también la mayoría de los que estaban ahí se quedaron cuando hicimos la transición ya pues a disolver Yellowme. Igual, o sea, la mayoría pues al ser tan talentosos no tuvo problema por ubicarse y encontrar otro trabajo. claro, claro, eso es el impacto positivo. Es con lo que me quedo, que se cambió la vida a 60 y Claro. tantas personas. ¿Se puede saber por qué se disolvió Yellow Moon o estoy pasándome de argüendero? Tú dime con toda confianza. Por eso este mezcal. ¿Traigo más mezcal? Sí, creo que no es, o sea, yo creo que lo he manejado en un punto en donde no es ni un secreto, ¿no? O sea, yo creo que, y creo que también me sirve a mí como una especie también de como de catarsis, ¿sabes? Como propia. De un lado, yo creo que no tenía las habilidades para emocionalmente tratar ciertos temas, ¿no? Una de las cosas era que me daba mucho miedo el conflicto. Entonces, como por ejemplo, si tengo que hablar un tema en donde va a haber, pues tal vez un disguste o va a haber una cuestión de que algo no va a salir bien, o sea, yo ya tenía, o sea, se me hacía así imposible tocar esos temas, ¿no? Entonces, ciertas cuestiones que habíamos tomado de decisiones en el pasado se venían cargando, ¿no? Sobre todo en el tema de los socios, en el tema de responsabilidades. Entonces yo ya venía así muy cansado de que no se pudieran resolver y que pues entre los socios no pudiéramos llegar a un acuerdo, pues al final éramos tres amigos que estudiamos la universidad juntos. Yo decía, no puede ser que no pudiéramos llegar a algo en lo cual estuviéramos de acuerdo a que algo con lo que empezamos, ¿no? Entonces eso empezó a sentirme como que de alguna manera, como que en ese entonces yo no lo percibía, pero muy interno de mí, yo no estaba feliz en Yellowme. O sea, yo era la persona más feliz en Yellowme. Me emocionaba trabajar allí, daba todo todos los días. La verdad en ese momento no lo sabía, pero sí estaba en mi estado de flujo todos los días. O sea, que el estado de flujo es este momento en donde te olvidas de todo lo demás y solo existes, ¿no? Entonces para mí estar en Yellowme era eso Qué todos los bonito. días, ¿no? Entonces
en ese entonces yo no lo sabía, pero tener eso es muy preciado también. O sea, poder trabajar en algo que te apasiona así es muy impresionante. Pero dentro de mí al mismo tiempo crecía esta pues insatisfacción por el tema este. Pero en lugar de hablarlo, en lugar de llegar a resolverlo, lo que empezó a surgir en mí es pues me voy. Yo ya no quiero estar aquí. Entonces, como una cuestión de evasión al problema en lugar de enfrentar al problema. A eso se suma que también por diferentes circunstancias trajimos a un socio externo que pues por diferentes circunstancias entre yo por la necesidad o el ver que yo me quiero salir, vi la oportunidad de que esa persona podía suplir, ¿no? Porque de alguna manera yo sentía que también el rol de CEO o de director o el rol porque como que nunca me gustaba verme así, porque yo sentía que lo que yo quería era crear un producto y él lo veía más como o sea, como un proceso en donde se podía llegar a eso, ¿no? Entonces, como que no tenía la visión clara de todo eso y pues yo decido salirme, o sea, decido hacer un lado e ir con ese nuevo emprendimiento en medio de una pandemia, con muchas otras decisiones que fueron en el medio y creo que eso pues sí fue como que muy conflictivo. O sea, creo que entre el hecho de que yo me saliera de alguna manera, yo en ese entonces tampoco lo veía, pero Juan decía que prácticamente yo era Yellow Me. Entonces siento que eso también impactó de alguna manera, ¿no? Entonces, la verdad es que yo nunca quise esa intención, o sea, nunca quise como que eso pasara, o sea, mi intención no era disolver Yellow Me, pero al mismo tiempo el darme cuenta de que pues sin mí no existía Yellow Me o que de alguna manera pasó eso, pues también me decía algo, ¿no? O sea, que pues estábamos haciendo algo en lo cual ya habíamos creado una dependencia muy grande de mí en ese lugar. Y, y pues creo que al final, cuando tomo la decisión ya de salirme, fue por un tema de burnout. Yo venía ya pues de haber trabajado, pues desde que te digo que yo estaba en la universidad, 2 años antes yo ya trabajaba, salgo de la universidad ya trabajaba, luego entro a Yellow Me, entro a freelancing. Todo eso venía ya de casi 12 años de no parar de trabajar, no había tomado ni un solo descanso, ¿no? Entonces, teníamos la pandemia, todas las situaciones que estaban pasando, entonces un día despierto y digo, ya no quiero esto, me sentía muy mal, no sabía qué hacer con el burnout, me levanté llorando, entonces estaba muy conflicteado y al no saber qué hacer con mis emociones y al no saber nada, lo único que dije es, pues esto que me estaba afectando lo necesito quitar, ¿no? Este proceso no fue nada fácil, pero pues ese proceso llevó a que tuviéramos la decisión que lo mejor era disolver. Fue un proceso de 1 año, ¿no? El salirme y todo eso, pero eso llevó a que pues lo mejor o a lo que se desembocara fuera que pues era disolver la empresa, ¿no? Muy sana decisión, ¿no? A mi parecer, lo que me estás contando. Sí, yo creo que hoy lo veo así. Creo que si tuviera las herramientas adecuadas en ese momento, tomaría otra decisión, pero a lo que hoy lo veo, yo creo que ya en el punto en el que estábamos, fue la mejor decisión que pude tomar con las herramientas que tenía en ese momento. Claro, y también ya mencionamos que, bueno, las personas que estuvieron ahí les fue bien, aunque la empresa se haya disuelto. Y a ti también, ¿no? Después de Yellow Me volviste a emprender. Tengo por ahí entendido Claro. que no se me hace nada raro que lo hayas hecho. Sí, creo que de ahí fue otro error. Creo que en lugar de tomarme un tiempo de descanso, como que te decía, venía de 12 años, tuve un burnout y digo, no, lo que tengo que hacer es emprender otra vez. No paraste. Entonces, decido emprender. Como venía el tema de salud y todo eso, decido irme por ese camino. Empiezo pues, a tener en cuenta muchas de las cosas que había aprendido del reflejo de todos los productos que habíamos generado, ¿no? Porque habíamos trabajado con varias startups de diferentes partes, tanto de México como en Estados Unidos. Y de alguna manera dije, pues todo esto aprendido de ahí lo voy a enfocar ahora en este producto que yo quiero crear, ¿no? Y pues fueron muchas variantes, ¿no? Empezamos con cuestiones de servicio de laboratorios a domicilio, pues estábamos en medio de la pandemia, buscamos con exploraciones de pruebas de COVID a domicilio, pero todo era alrededor pues de como que no lográbamos encontrar verdaderos problemas, ¿no? Y yo hoy lo veo como que el error mayor ahí es que sí tenía cosas en las cuales yo trabajaba o tenía un problema, pero no era un problema real, ¿sabes? Porque no era un problema que yo podía encontrar en otras personas, que era en donde yo por lo general procuro hacerme análisis cada 6 meses por un chequeo general de ver cómo estoy y me gusta tener un seguimiento de ese chequeo, ¿no? Pero es un problema que yo tal vez lo viva, pero no lo viven los 130 millones de la población que estamos en México. Y fueron de las cosas que nos encontramos, ¿no? De que, pues, por ejemplo, hay un gran porcentaje, pues casi
el 50% de la población de México tiene diabetes. Y vimos una gran problemática de ahí, ¿no? El otro problema que observamos es que pues todos tienen diabetes, pero todos quieren de una medicina que les quite el dolor y sigan su vida con la misma que vienen trayendo, ¿no? Pero pues en ese lapso tuvimos pues como estos insights que nos daban como que pues había mucho de donde trabajar en diabetes, había muchas áreas de salud. Y yo tenía muchas conversaciones con dos amigos que en ese entonces había colaborado en un mini proyecto, porque igual, como para sostenerme, trabajaba de freelancing en lo que emprendíamos eso. Y entré a trabajar con esos dos amigos, que posiblemente los ubiques, son Pepe y Romario. Ajá. Y... Soy compañero de Romario en Nubank. Ah, mira. Pues igual, Romario estuvo en Yellow mis 2 semanas. Sí. ¿Todavía vivía aquí él? Sí. Okay. Sí. Antes de irse a Wiseland estuvo como 2 semanas en Yellow. Qué chido. ¿De ahí lo conociste o fueron compañeros? ¿De la facultad? O sea, no, él es mucho más joven. Creo que yo ya había egresado y él todavía estaba entrando, ¿no? Pero como yo estaba muy metido en los cursos y como pues, ya empezaba a sonar Yellowme, pues él de ahí se pegaba mucho a los cursos y a las cosas de Yellowme, ¿no? Uh-huh. Y pues yo siempre pues quedamos muy amigos y siempre platicábamos y todo. Y justo antes de que yo me saliera de Yellowme empezamos a colaborar en un proyecto juntos. Entonces también eso fue como que trajo la amistad de vuelta, ¿no? Entonces en ese lapso en donde estábamos las conversaciones y estábamos con todas esas cosas, Romario y Pepe entran a YC, pero entran con otra idea. Pero era una idea en la cual pues como que tampoco le veían mucho sustento, ¿no? O sea, no tenían mucho de dónde, como que no le habían podido trabajar mucho alrededor de eso, ¿no? Y tenían un problema con el socio que tenían en ese entonces. Entonces, pues en la colaboración y hablando y pues llegando a ideas, llegamos a que pues podríamos, lo que yo venía construyendo, lo podíamos hacer juntos. Y fue ahí donde pues se pivoteó la idea de YC, ya yo entro con parte de ellos a YC, junto con mi otra socia, y empezamos a trabajar en eso. Que al inicio sí tuvimos como que un buen boom, porque fue como que vamos a dedicarnos a salud preventiva, a empresas, y de alguna forma crecimos, o sea, llegamos a tener creo que como 200 usuarios en un mes. Igual Pepe hizo un excelente trabajo levantando inversión, levantamos como $1 millón, o sea, como que muchas cosas pintaban bien, ¿no? Pero de alguna forma como que terminando el programa de YC, porque fuimos, pues me tocó ser parte del programa de YC, como que después de que levantamos inversión y todo eso, como que pisamos un poco el acelerador y muchas cosas empezaron a detener, empezamos a dejar de crecer, empezamos a tener la necesidad de pivotear a otras ideas y fue ahí en donde pues decidimos como que empezar a trabajar en otras cosas, pero ya se empezaba a tener ya como un poco de pues de desgaste del equipo también, ¿no? Porque pues ya éramos un equipo de 3 ingenieros, una doctora y el producto era 100% médico, sin nada de tecnología. Entonces era un equipo muy grande que estaba agotando pues el runway muy rápido y no teníamos como ni siquiera cerca de un product market fit, ¿no? Y ahí estuvimos como 1 año y medio, estuve así con ese proyecto, casi 2 años. Hasta que ya un día pues ya dije, creo que de plano no veo un camino por aquí. Había ciertos conflictos ya internos también entre lo mismo, ¿no? Del equipo de ingeniería y pues yo llego un día y les digo, ¿saben qué? Creo que ya es aquí donde puedo aportar, creo que ya esto no es algo que me esté motivando y pues me voy a hacer a un lado, ¿no? Poco tiempo después Romario y la otra fan también se salen y creo que Pepe ahorita se quedó con el proyecto y todo, pero lo ha mantenido en stand-by, ¿no? Que ya te podrá contar, ¿no? Sí, ya lo veré en Ciudad de México. Si lo llegas a ver en Ciudad de México, te podrá contar. Ok. Oye, y entonces te duras 1 año y medio en este nuevo emprendimiento. Al día de hoy, ¿qué es de ti? ¿Qué es de ti, Javier? Digo, sé que has estado entre emprendimiento y otro sin parar de descansar, pero también sé por ahí, por tu LinkedIn y porque me lo has platicado tú, que estuviste o estás todavía en un año sabático. Estuve, sí. Estuviste. Sí, luego de ese emprendimiento, pues parte también de lo que pasó fue que quedé con muchas deudas. Me imagino. Entonces, pues sí, entré a trabajar. Trabajé para Servi, es una empresa de San Francisco, pero está en Guadalajara también, ¿no? Es de los founders, es BLP y Vidal, ¿no? Que son pues el ex creador de Oyala y Wiseland y el ex CTO de Wiseland, ¿no? Entonces, sí, tengo un compa ahí, Jorge García. Ah, sí, muy buena onda, sí. Un chico de Oaxaca, ¿verdad? Que vive en Guadalajara. Motocrossero, me encantan las motos. Sí, trabajé con él, muy buena onda el Jorge. Ajá.
Y él me habló, yo no conocía a Selvi o Servi, Ajá. sí, sí, Y sí. una que me lo topé en Guadalajara y me platicó, me dijo que estaba muy contento. Y ya luego que vi tu LinkedIn que estuviste ahí, dije, mira, de seguro fueron compañeros. Ajá. Sí, la verdad es que sí, o sea, por lo mismo, creo que fue un proceso, un trayecto en donde igual me tocó trabajar con gente muy chingona. O sea, creo que por lo mismo en donde pues vienen de un background donde tienen mucho networking con gente muy talentosa. Te encontrabas ahí con cada cosa que decías, o sea, aquí puro crack, ¿no? O sea, sí era un ambiente pues de cierta manera no competitivo, pero sí un retador, ¿no? En donde pues todos buscaban de una manera pues mostrar más, ¿no? No sé si estaba algo interesante, pero al mismo tiempo es un poco agotador, ¿no? O sea, como que ese ritmo, ¿no? Pero pues igual, ¿no? O sea, hay como de todo y yo creo que también es de cada uno, ¿no? Pero yo creo que ya venía pues de mucho cansancio después de todo esto, ¿no? De un burnout, volver a emprender y tener eso. Entonces llegó un punto en donde sí, pues ya había salido de deudas, ya, a pesar de que me gustaba mucho lo que estaba haciendo ahí, creo que una de las cosas era que pues como que sí tenía que tener un espacio, o sea, como que sí necesitaba este encuentro conmigo mismo y fue que pues hablé con la empresa y todo, le dije que pues me iba, a que pues no es porque me fuera a otro lugar ni nada, sino que simplemente creo que necesitaba un break o tomarme ese tiempo y ya renuncio. Inicialmente mi idea era tomarme un par de meses nada más, lo que faltaba del año, faltaban como 4 meses del año. Y por una razón me voy a visitar a mi hermana a Veracruz. Y en ese lapso como que pues, me encuentro con muchas cosas en ese proceso con ella, como muchas cosas de mi infancia o muchas cosas como de mi casa, ¿no? Y como que me dan ganas de ir a Carrillo, a mi casa. Y voy un fin de semana y eso como que igual me da mucha energía y como que me siento muy bien, que regreso a Mérida por mis cosas y me regreso a Carrillo otra vez, Felipe a Carrillo Felipe Carrillo Puerto. ¿Qué eso cuándo fue? El año pasado, ¿El año pasado? sí, saliéndome de Servi, como a las 2 semanas de salirme de Servi, más o menos por ahí de septiembre del año pasado, más o menos. Reciente, ¿no? Sí, y según yo solo me iba a ir hasta finales de año, o sea, hasta finalizar el año, pero pues no sé, o sea, Carrillo Puerto es como un pueblito, o sea, bueno, es un pueblito realmente, ¿no? Tendremos como unos 100,000 habitantes. Órale, chiquito. Y pues no hay muchas cosas realmente, o sea, creo que la mayoría o sea, la vida nocturna no hay, o sea, creo que la mayoría es salir con tus compas a salir a dar vueltas al parque, pero creo que de las cosas que me gusta mucho o es que yo de niño solía ir mucho, por ejemplo, a irme al monte en bicicleta, ir a hacer kayak, ir a meterme a lagunas, cenotes, y eso tenemos un montón ahí. Entonces, el poder hacer eso y de alguna manera como que igual fui retomando la fotografía, me gusta mucho la fotografía. Ajá. Entonces tener un lugar en donde tengo atardeceres increíbles, puedo tomar fotos al cenote, a la laguna, a los animales, en la selva, en todo. Fue como decir, aquí quiero pasar los siguientes meses o todo lo que necesite de un tiempo para reencontrarme conmigo mismo, ¿no? Y así se convirtió en un año. ¿Ya llevas un año? Ya llevo 1 año y medio casi allí. Pero de seguro haciendo cosas, ¿no? Por ahí sé que tienes una cafetería. Sí, creo que una de las cosas que me motivó cuando llegué allí es ver esa oportunidad, ¿no? Creo que he tenido la fortuna de poder viajar mucho, he estado en varias partes del mundo y entonces me ha permitido conocer muchas culturas y muchas formas de ver qué otras cosas suceden en otras partes, ¿no? Entonces como que de alguna manera, para mí ahorita Carrillo Puerto es como un diamante en bruto, ¿sabes? Donde Sí. veo mucha oportunidad en muchas cosas y como que tener este lugar, más que una cafetería, mi idea era generar un punto de encuentro en donde se puedan hacer, pues, de alguna manera darle esa vida o esa creciente a Carrillo pues, de una forma diferente, ¿no? Por ejemplo, generar puntos de encuentro para hacer reuniones tanto de devs, de cuestiones de, no sé, a mí me gusta mucho la filosofía, reunir gente que pueda poder, pues, a platicar y hablar de temas filosóficos, cosas que se puedan ayudar a la comunidad, contribuir. Entonces, para mí era más que eso, no era un lugar en donde se pueda generar esas ideas, porque parte de lo que a mí me hizo en Mérida ser eso es mucho tiempo, muchos años hice eso. Generé comunidades y estuve involucrado en muchas comunidades y pude ver cómo eso ayudó a crecer mucho a Mérida, ¿no? Porque pues eso hacía que gente se interesara, que estuviera más atenta a las cosas nuevas que iban pasando, a las cosas nuevas que van sucediendo. Entonces, de alguna manera para mí es como eso ahorita, ¿no? Ver la oportunidad en Carrillo de crear eso y de incentivar eso.
Entonces hay muchos developers o gente en general Gente en general, interesante diría ahí en yo. Felipe Sí, hay gente Carrillo. muy interesante ahí en Carrillo Puerto. Y creo que también hay, como tenemos la escuela que es el CEBETIS, que prepara, o sea, pues es técnica, entonces mucha gente de ahí estudia programación. Entonces ya hay gente de prepa que ya está aprendiendo a programar. Entonces como que también es, o sea, como que empezar a incentivar esas nuevas mentes para darles una guía hacia... Pones ahí tu granito de Ujú. arena, qué bonito. Para la gente que pase por Felipe Carrillo Puerto y quiera tener la opción de, me imagino, de un buen café, ¿no? Porque debe haber café de especialidad y todos estos temas de las nuevas cafeterías a las que las personas estamos. Las cafeterías al día de hoy ese es el punto de encuentro, como lo acabas de decir, para muchas nuevas generaciones. Creo que ya son más famosas que los bares, ¿no? Claro, Para las nuevas generaciones. Entonces, ¿cómo se llama la tuya para punto blanco, Punto Blanco? punto blanco. Órale, qué bonito. ¿Y qué se ofrece en Punto Blanco? Aquí comercial. Sí, pues de una vez. Claro, sí. Pues principalmente la idea inicial siempre había sido que con la que me asocié es mi prima, y mi prima es chef. Entonces ella le encanta mucho la repostería, ¿no? Entonces pueden encontrar una variedad de más de 40 postres. O sea, siempre tenemos postres diferentes cada día, ¿no? Entonces hay así de todo tipo de pan de zanahoria, pan de plátano, red velvet, galletas, brownies, que hay de todo, ¿no? O sea, y están así deliciosos, así de que no es porque sea mío, pero muy delicioso. Pero en general creo que lo que hemos ahorita empezado a trabajar más es tener ya más variedad a lo que queríamos, ¿no? Ya podemos encontrar desayunos como chilaquiles, omelets, en las cenas tenemos pastas, pero también queremos como crear como que esa mezcla de infusión, de crear cosas que sean un poco más tradicionales, pero con un toque también un poquito más así gourmet, ¿no? Entonces estamos trabajando en un menú más amplio, ya nos vamos a convertir en el restaurante también, porque pues parte de la idea era eso, o sea, como que de alguna manera estoy aprovechando a mover o a enfocar el área de decir, así como hago un emprendimiento, hacer lo mismo, ¿no? Aquí en esto. Porque, por ejemplo, yo no tengo ni idea de qué vamos a hacer un restaurante. Y hacer, es como decir, voy a hacer un software enorme, ¿no? O sea, ¿qué haces? Haces un MVP. Entonces, nuestro MVP fue la cafetería, en donde solo vendíamos cafés, como tú me dices, era café de especialidad. O sea, una de mis primas, que también ha sido muy familiar todo el asunto, ¿no? Una de mis primas se convirtió en barista, entonces estuvo como 3 meses, 4 meses estudiando eso, entonces también como para poder tener una mayor calidad en el café que ofrecemos. Pero ha sido muy interesante eso, cómo aprovechar lo que yo sé de emprendimiento, de tecnología, de alguna manera, enfocado en este negocio, en donde íbamos cada semana, íbamos ampliando, ¿no? Metíamos más cosas al menú, metíamos una mesa más, íbamos contratando más personas, íbamos creciendo conforme la demanda lo iba permitiendo, ¿no? Y ahorita ya hicimos, como por ejemplo, creo que ya tenemos casi, vamos para las 30 mesas, ¡Guau! y ya tenemos todo un patio, ya nos expandimos y apenas tenemos, es el segundo mes. No mames. Ya estoy sorprendido, o sea, era un plan que la idea era llevarlo durante un año, pero pues lo llevamos en 2 meses de alguna manera, se ha prestado y pues la verdad es que la gente ha respondido muy bien. Sí, la verdad hemos tenido la fortuna de que todas las noches casi estamos llenos, entonces eso también ha sido muy gratificante. Qué buenísimo. Ya iré a Punto Blanco en mi paso por Felipe Carrillo Puerto. Creo que sí, ahí te daremos el tour por todas las cosas maravillosas de Carrillo, igual que ya hay. Muchas gracias, Javier. Pero regresando a ti, te vi Open to Work por ahí en LinkedIn. ¿También estás abierto a una chamba de developer al día de hoy o todavía estás en un proceso de break por ahí? Sí, creo que luego digo, tampoco es como que tenía mis ahorros y todo, pero tampoco es como para que pueda vivir por siempre ya. Ajá. Pero eh, digo, la cafetería también ya te puede dar ahí, ¿no? Claro, que ahorita por lo mismo, como le hemos invertido, pues ha sido mucho tema de inversión, ¿no? O sea, que también ahí dediqué mucho de mis ahorros a eso. Y también, igual mi familia, ¿no? O sea, mi familia se ha portado como que ha sido un proyecto que ha sido muy familiar, hasta donde mi abuelita se ha involucrado. Qué Porque bueno. además es la casa de mi abuelita, ¿no? Ah, sí, qué Sí, sí, bonito. sí. Pero bueno, entonces, y creo que también al mismo tiempo era como que esa necesidad mía de encontrar qué quería hacer, ¿sabes? Como que qué proyecto quería trabajar, tener más claridad ya en donde pues no solo buscar un trabajo por buscar, sino realmente pues ver en dónde me quería involucrar y que fuera un lugar en donde pudiera aportar, ¿no? Porque también sí siento que de cuando hice mi último trabajo, siento que no fui como mi mejor versión, ¿no? Porque ya venía muy cansado, muy agotado. Y el girar después de este año, ahorita siento que de alguna manera hasta las ganas de programar recuperé, ¿no? Porque ya tenía un punto en donde ya no tenía ganas, o sea, pasé como 6 meses sin tocar la computadora.
6 meses sin tocar la compu, wow, ni para algo personal. Todo en el celular. Es que hoy en día puedes hacer casi todo en el celular, entonces no tenía la necesidad, cuando mucho para editar fotos, pero fuera de eso, así que yo abriera, no sé, Android Studio o algún editor para tirar código o algo, nada, ¿no? Ajá. Y fue hasta que ya ahorita, ¿no? Que empecé como a decir, bueno, creo que ya como que me daban ganas, empecé como que a... Hay un proyecto, ¿no? Que llevo trabajando ya hace unos años con un amigo, con Luis, que es un proyecto pues como que hemos tenido varias ideas, pero como que al final siempre ha sido que sea un open source, ¿no? Pero como que todavía está ahí en pañales, pero ya lo estamos empezando a usar en otras cosas, pero prácticamente es un proyecto que lo que queremos es como de alguna manera generar un framework alrededor de mobile, ¿no? Como de hecho se llama Open Mobile, que la idea es como que generar esas estructuras de patrones que son muy similares, que te permiten generar como una app escalable, pero con puros, como que con quick starters, ¿no? O sea, que ya te permita generar como un rompecabezas, que le voy a agregar notificaciones, le voy a agregar seguridad, le voy a agregar local storage y todo eso, y que solo sea unir piezas, ¿no? Más rápido. No que hoy en día, pues, empezar un proyecto y que volverlo escalable toma mucho tiempo, ¿no? Ujú. Ok. Entonces, como que eso como que lo agarré de hobby en los últimos 6 meses y también lo he estado recuperando y me ha servido también como para desempolvarme y volver a volverme a pensar cuáles son las áreas que tenía que aprender, ¿no? O centrarme, ¿no? Porque sobre todo eso yo decía que sí quería, o sea, ya quería regresar a trabajar otra vez como, pues en el área o sea, de programación o hacer algo, ¿no? En general. Y creo que siempre el área de emprender siempre me está ahí, la cosquillita de emprender siempre está ahí, ¿no? Y siempre es buscar o es tratar de encontrar algo que pueda, pues pegar, ¿no? Y creo que ahora lo que ya he descubierto, pues es que eso que puede funcionar, pues es un problema que tú tengas, así como lo que pasó con Yellowme, ¿no? O sea, que era algo que tú tengas, pero que tú puedas encontrar que otras personas, que más personas tengan también. Sobre todo eso de desempolvarte, ¿no? Que decías, porque no sé cuánto tiempo tengas sin estar en un proceso de selección o sin actualizar tu currículum, pero me imagino que ya llevas un rato sin eso. Sí, creo que sí, ya tenía como 2 años, porque desde la última búsqueda de trabajo, ¿no? Y creo que también una de las cosas que sí pasó es que han cambiado algunas cosas, ¿no? Creo que si yo hubiera buscado trabajo en el 2021, ahorita ya tuviera chamba. Claro, claro. En 2021 estaba así de que levantabas una roca y había ofertas por todos lados. Ajá. Hoy en día creo que por diferentes motivos, creo que la oferta ha sido como que más reducida. Y sobre todo si tienes más seniority, como que es un poquito más complicado, ¿no? Son más, un proceso más largo, ¿no? Por así decirlo. Y como que las empresas otra vez ya se están tomando el tiempo para reclutar y para tomar el proceso, entonces también tienes que estar preparado de que es un proceso de tal vez de 1 o 2 meses, ¿no? Sí. ¿Qué esfuerzos estás haciendo tú, por ejemplo, para buscar chamba? Pues inicialmente, cuando yo empecé, dije, pues bueno, pues voy a empezar y voy a buscar de lo que ya sé, Mobile Engineer, ¿no? Que era de las cosas que ya sabía y de las cosas que pues donde ya tenía más experiencia y que pues donde pues mis mayores proyectos habían sido alrededor de eso, ¿no? Pero igual es de las vacantes que hay menos chamba. Claro, ¿No? Ajá. claro. Y creo que pues después de un mes me di cuenta de eso, donde realmente pues pasó un mes y o sea, había tenido como nada más. Igual, ¿no? También pasó que fue diciembre. Entonces, Sí. entonces creo que llegué a tener nada más como dos en aplicaciones, o sea, aplicar a 2 lugares, pero igual, o sea, era, como que no... Ajá, como que no sé si mi perfil no hacía match, por lo mismo que era muy especializado y como ya o sea, con muchos más años de experiencia, entonces como que no siguieron esas propuestas, ¿no? Ya en diciembre, como una de las cosas que empecé a hacer, de hecho hablando con Romario, y fue el que me decía, güey, me decía, métete como full stack, me decía, ¿sabes? Como que empiézate a buscar otros, me dice, porque pues la neta yo creo que mobile va a estar cañón, ¿no? Y pues seguí su consejo, o sea, seguí su consejo. Entonces, todo ya a finales de diciembre y enero me puse a estudiar ya a mí, pues prácticamente, pero no, en lugar de Angular React nada más. Pero pues, Bootcamp. Estoy jodiendo. pero sí, yo creo que el abrirme más, ¿no? A tener mayor versatilidad de las cosas que puedes atacar.
Y me estuve preparando de esa forma, pero yo creo que por alguna, o sea, pues no sé, por cuestiones también de la vida y todo, ya en enero empezaron a abrirse más vacantes y ya he tenido más procesos, ¿no? Ahorita Qué bueno. estoy en 3, o sea, estuve en 4 procesos, ya quedo en 3 Ajá. y ya estoy en el proceso final. Yo esperaría que ya, espero que la siguiente semana, Ojalá. ya prácticamente es hablar ya con, ajá, como que en ese proceso donde ya te vas a hacer todas las entrevistas técnicas, ya vas a hablar con, ya sea con los founders o con la parte de RH para ya llegar a la propuesta y ahora pues viene el tema, ¿no? De ahora tengo que elegir ¿Con cuál? con cuál, ¿no? Pero esperemos que al menos tenga el privilegio de sí elegir, porque pues igual no es un privilegio, pero sí ha sido muy diferente, o sea, para mí sí ha sido... sí, llegó un punto donde ya estamos finales de año y hubo un día que me desperté en la madrugada porque dije, no manches, ¿y si sigue así enero? Y si sigue así febrero. Ajá. Sí, yo también me lo he preguntado. Javier, entonces tú ya estás próximo a agarrarte chamba, qué bueno, como mobile developer. Sí, al final sí fue, pero fíjate que es muy interesante porque en todas las que apliqué ahorita de móvil, todos me pedían que si podía meterme como full stack. O sea, que es móvil, pero que aplique, o sea, que participes en todas las áreas, ¿no? Como backend, frontend. Y creo que es algo que también está pasando, ¿no? Que creo que, no sé si sea por un tema de raíz de los bootcamps o a raíz de ciertas otras cosas, como que las empresas están buscando de alguna manera lo que vendría siendo un software engineer. Ya no tanto un móvil, un backend, sino que ya buscan un software engineer que pues te da toda la capacidad de arquitectura, de diseño, de diagrama, pero también de meterse a todas las áreas sin necesidad de ser un especialista en solo una cosa, ¿no? Entonces, creo que también es eso algo que está pasando y que pues igual, ¿no? O sea, que ya tuve que estar más abierto a decir, sí, o sea, no tengo problema por meterme en otras áreas, igual ser muy sincero de decir, no es la misma experiencia que tengo en mobile, que tengo en otro, pero igual, o sea, ser muy sincero en el proceso de reclutamiento, creo que te da también esa libertad, ¿no? Pues de aceptarlo, ¿no? Y por ejemplo, tuve un caso de una entrevista que me pusieron un challenge donde me metí en backend. Y pues igual, o sea, yo creo que hice todo el proceso y al final pues como que demuestras, ¿no? Que puedes tener la adaptabilidad de poder aprender algo nuevo si lo necesitas, ¿no? Qué interesante eso que me estás diciendo, porque sí, recuerdo cuando las empresas contrataban hasta por framework de JavaScript, ¿no? Nada más React Developer o algo así, y ahora ya buscan algo más. General, o sea, como que más, sí, como que más especializado, como que que pueda abarcar varias áreas de las empresas, ¿no? No sé si sea por temas de presupuesto, por temas pues de modularidad, para que una persona pueda estar flexible en diferentes áreas, pero yo creo que... O que también la industria ha ido aprendiendo como ¿También? en el camino, ¿verdad? Sí, yo creo que después de la experiencia del 2021, yo creo que Exacto. muchas empresas aprendieron el tema de hiring, ¿no? De que no realmente... Recuerdo que una vez... cuando estábamos en Yellowme, ¿no? De que teníamos un cliente aquí local, ¿no? Que a veces íbamos a trabajar y todo, y nos decía, oigan, ok, 3 meses, y si metemos el doble de ingeniero sale en un mes y medio, y si metemos más dinero sale en un mes, ¿eh? Y ya teníamos, como éramos como partners, teníamos una empresa que trabajaba la parte de diseño, y la verdad es que él, habla, o sea, tiene muy buena manera de hablar y también le aprendí muchas cosas, le decía... Mira, esto te lo voy a poner así, es como una embarazada, ¿sabes? Es un proceso que tiene que tomar 9 meses y aunque metas 9 cabrones, no vas a hacer que salga más rápido el bebé, ¿no? Entonces, con cosas así, ejemplos tal vez muy burdos, pero le hacía entender al cliente y el cliente decía, bueno, está bien, ¿sabes? Pero ajá, era muy curioso eso también. Qué bueno que le dijiste no al overhiring, porque luego termina el proyecto y tienes que despedir a todos los que Claro. entraron, ¿no? Porque ya no hay dónde acomodarlos o algo así. Pero bueno, Javier, qué agradable charla estamos teniendo. Ahora ya para finalizar y para regresar todo lo que hemos platicado al contexto aquí en Mérida, que es donde estamos. Digo, pasó una pandemia, tengo entendido que, no tengo entendido, me lo han dicho mismos yucatecos con los que he convivido en estos meses aquí, que la pandemia apagó con meetups, apagó con eventos que al día de hoy todavía Mérida no se recupera en ese tema, ¿no? Creo que Guadalajara iba, ¿no? Queriéndose recuperar, Ciudad de México muy probable.
te repito, vengo de Aguascalientes. Aguascalientes tampoco está recuperado. Todavía no, nadie ha tomado la iniciativa de decir, ya vamos a regresar los meetups. O sea, todo lo que vivíamos, esta casa del programador que dijiste, pues ya no está el día de hoy, ¿no? A eso es a lo que me refiero, que no hay una recuperación, pero hay una gran oportunidad en Mérida porque pues es una ciudad en la que se está viniendo a vivir gente del mundo, es una ciudad en la que cada vez se hace más cosmopolita. Yo he escuchado incluso que es una ciudad en la que si quieres emprender, sea lo que sea, este es la ciudad. el lugar donde hacerlo ahorita en México, ¿no? Entonces, ¿qué oportunidades ves tú específicamente en el desarrollo de software, en la industria del software, ahora en este contexto que vive Mérida? Sí, es una pregunta muy interesante. Creo que me ha tocado ver el cambio que dices, ¿no? De hecho, yo no tenía, o sea, para mí, mi perspectiva era que tal vez Ciudad de México y Guadalajara tenían más movimiento actualmente, ¿no? Digo, como tampoco son ciudades que últimamente he visitado, no sé qué tanto hay, pero sí sé que pues en Ciudad de México sigue habiendo eventos, sigue habiendo cosas que tal vez mucho menos que habían antes. Pero no sé si eso se deba también a la parte remota, ¿no? De como ahora la gente pues se está moviendo más, como que ya no está tan centralizado en un lugar. Puede ser que mucha gente venga a vivir a Mérida, pero no se siente como esa identidad de que vengo a Mérida a ser parte de Mérida, sino como vengo a Mérida a vivir como nómada de Mérida. No sé si me explico, ¿no? Entonces, creo que eso es un punto muy importante a tener en cuenta en cómo se desarrollan las nuevas comunidades, porque yo creo que todo se basa en entender el mercado y el contexto, ¿no? Entonces, tal vez antes, cuando tienes una identidad de que la gente que vivía aquí se sentía más identificada en Mérida, pues era más fácil de que fueran esos eventos, porque pues era pues como más local o como que fuera más pues con ese fin de crecer Mérida, ¿no? Ahora yo siento que como hay mucha gente ajena, pues como que no le das ese incentivo de decir, pues tal vez yo me voy a ir en 6 meses, tal vez me voy a ir un año y pues no voy a pertenecer a una comunidad en la cual pues no la voy a crear. Como ¿sabes? en mi caso. Exacto, ¿sabes? No te vas a poner a crear una comunidad aquí porque te vas a ir. Entonces también eso puede estar afectando, ¿no? Que la gente que tal vez se queda aquí no tenga esa visión de crear la comunidad y la gente con experiencia pues no lo quiere hacer porque pues no está en ese momento o tal vez no lo vea a largo plazo, ¿no? Y yo creo que esto es como una invitación a la gente joven, porque digo, creo que yo ya no tengo la energía, porque también es mucha energía, o sea, recuerdo Sí. que estar en eventos y estar haciendo todo esto, pues yo lo hice en mis 20, o sea, en mis 25, 26, de que hacía 3 Startup Weekend en un año, ¿sabes? O sea, organizar un Startup Weekend es súper pesadísimo. Sí. Y además de eso, pues llevar Yellowme y 20,000 otros eventos que participaban, ¿no? Entonces, hoy en día lo pienso más porque igual como que ya trato de enfocar más mi tiempo a otras cosas, trato de también hacer ejercicio, muchas otras, tener un life balance más equilibrado, ¿no? Y mucho de eso se va a que también no le puedo dedicar tanto tiempo a ese tipo de eventos, pero yo creo que es ahí donde los jóvenes pues pueden aprovechar eso y tener esa oportunidad de decir, bueno, ¿qué comunidades queremos tener? ¿Qué comunidades queremos que hayan en Mérida? Y hacerlas, porque pues realmente si uno no toma esa iniciativa, otra persona no lo van a hacer. Creo que Mérida tiene un punto ahorita en donde está convirtiéndose en una de las principales ciudades de México, ¿no? Y está teniendo un auge muy grande. Y creo que uno de los retos interesantes ha de ser cómo volverse ese hub o ese centro de concentración o ese lugar para poder generar más, ¿no? Como para poder incentivar. Y creo que ya hay personas que lo están haciendo, solo que yo creo que hay diferentes enfoques, como los de disrupción, y hay otras personas detrás también de otros proyectos y de otros grupos, pero yo creo que todavía no sé qué es lo que le está faltando a Mérida, pero de que es una de las ciudades en las cuales hoy en día es una de las mejores para emprender, yo creo que coincido también, ¿no? O sea, tenemos ya, creo que ya hay casi 1,5 millones de habitantes. Según yo leí 2 ¿2? en Google, Mira. al censo del 2024. Mira, pues mira que es una gran población para poder tener un mercado inicial, también depende mucho del giro de lo que estés emprendiendo, pero sí, yo coincido de que es un lugar excelente para venir a emprender, con un excelente clima que el calor lo llegas a aprender a soportar, pero sí, o sea, yo creo que va a ser muy interesante ver lo que va a suceder en Yucatán en los siguientes años. Entre más gente, más necesidades, ¿verdad? Totalmente.
Pues Javier, muchísimas gracias. Qué gusto haberte tenido aquí en Chambiología para este tercer episodio. La neta, buenísima plática. Si termino es por temas de tiempos y así, no porque no esté aquí disfrutando esta charla contigo, pero neta, qué bueno todo lo que has aportado, qué gran mensaje, qué gran estudio chambiólogo y se hizo con Yellow Me. Ojalá, ¿volverías a emprender en Mérida? Sí, de hecho, digo, ahorita pues estoy en el proceso de buscar trabajo, pero siempre he tenido como que esa idea de emprender, ¿no? Y yo creo que ahorita lo que estoy haciendo es que hago cosas en las cuales yo tengo problemas, ¿no? Y por ejemplo, ahorita en la cafetería viví una problemática, ¿no? Que es la fidelidad de los clientes, donde hay un montón de apps de fidelidad y un montón de cosas de ese estilo, pero ninguna era como la que yo quería. Entonces hice una para la cafetería. Y pues ahí tengo, digo, pues la voy a perfeccionar y luego si la vendo para otra cafetería, pues ahí lo puedo ir moviendo y tener algo, ¿no? Claro. Que puedo irlo encontrando. Pero primero quiero resolver bien mi problema de la cafetería para luego ver cómo se puede resolver, ¿no? Y parte de ahorita también que ando en Mérida es eso, o sea, quiero ir a cafeterías a platicar, a entender un poquito cuáles son sus necesidades, para ver si son necesidades similares a las que yo he encontrado, ¿no? Y creo que también es de la parte de la cual me motivó a meterme en el mundo de del restaurantes, ¿no? O sea, de la restaurantía. Ajá. Que es que, uno, me gusta mucho la cocina, me gusta mucho la comida y comer. Entonces digo, no sé cómo que digas, soy el mejor chef, pero me gusta mucho experimentar y hacer cosas de estilo, entonces como que es algo que me motiva mucho y combinarlo con tecnología todavía más. Entonces como que es algo que he encontrado ahí también, una motivación interesante que iré viendo poco a poco, ¿no? Que también de los aprendizajes que he tenido es eso, ¿no? Que a veces las cosas con calma salen mejor. Sí, totalmente de acuerdo. Pues de nuevo, muchas gracias, Javier. Para las personas que están aquí hasta este minuto escuchando la charla interesantísima que nos compartió Javier Olam, muchísimas gracias. Les recuerdo darle like y suscribirse a su canal de YouTube. Y para quien guste estar en contacto conmigo, su compa Chambitas, me pueden encontrar en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram como Don Chambitas. Nos vemos la próxima quincena.